Bueno, estamos viendo ahorita lo que son arreglos, los que hemos visto son los arreglos unidimensionales. ¿Por qué unidimensionales? Porque para ubicar un elemento únicamente tenemos que decirle una posición, en la posición 3, en la 4, en la 0, y lo podemos comparar con una lista de datos, ¿sí? Una lista de datos donde en cada renglón hay un dato y cada renglón, si está enumerado, pues es una posición para ese elemento. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con arreglos bidimensionales. Los bidimensionales, pues bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata. Yo me imagino que algunos ya los han manejado. Entonces, bueno, me voy a apoyar en unas notas que luego les voy a compartir. Viene siendo este. Bueno, empezamos con la explicación, ¿sí? Miren, hasta ahorita nosotros hemos trabajado solo con arreglos unidimensionales. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, para confirmar, reafirmar lo que ahorita estaba diciendo, tenemos el ejemplo de los jueces, la calificación que otorgan los jueces cuando son competencias que se califican por apreciación. Entonces, pues cada juez tiene una sola calificación y podemos ponerlos en una lista. Aquí está una lista de calificaciones y cada elemento lo podemos ubicar en una posición dentro de esa lista, empezando del 0, y entonces se llama unidimensional porque para ubicar un elemento, por ejemplo el 6.9, yo nada más necesito decirle que está en la posición 3, un solo dato, una sola posición. Si quiero ubicar por ejemplo, el 4.7, digo, está en la posición 5. ¿Sí? Le doy una sola posición. Bueno, este es un arreglo unidimensional. Vamos a suponer que yo quisiera guardar las calificaciones de los exámenes de un alumno, suponiendo que el alumno presentó 6 exámenes y lo quiero guardar ahí en un arreglo, pues podría crear un arreglo unidimensional que se llamara alumno, que tuviera 6 posiciones numeradas del 0 al 5. Ya, hasta ahí pues todo está bien. Pero ¿qué sucedería si quisiéramos guardar las calificaciones de más alumnos? Digamos 5 alumnos. Aquí son 6 exámenes de un alumno. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. ¿Sí? Tenemos una lista para el alumno 1, una lista para el alumno. Tenemos 5 arreglos unidimensionales. Cada uno debe tener un nombre diferente. Aunque sea parecido, tiene que ser diferente. Y entonces, pues esto está bien. Tal vez si me preguntaran calificación promedio por alumno, pues recorro este primer arreglo y digo cuál es el promedio del primer alumno, recorro este segundo arreglo, pero ¿qué tal si me dicen que quiero un promedio por examen? Tengo que recorrer los 5 arreglos y eso pues va a estar un poquito más laborioso. Entonces, ¿qué tal si en lugar de tenerlos así, pegamos todas las listas y formamos una tabla? La formamos así. O sea, cada columna de esta tabla representaría un arreglo de los que teníamos anteriormente. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos todas las calificaciones en un solo arreglo. Pero para ubicar un elemento necesitamos darle 2 referencias, 2 posiciones. ¿Sí? Primera dimensión y segunda dimensión. Entonces, aquí le estamos diciendo que está en la posición 2, 1. Aunque le podríamos decir que está en la posición 1, 2. Pues, si lo veo primero este y luego este. Ahora, y precisamente de ahí viene el nombre de bidimensional, porque requiero 2 posiciones para ubicar un elemento. Y sí, nos tenemos que poner de acuerdo en cuál va a ser la primera y la segunda dimensión. Puede ser cualquiera de los dos, los renglones o las columnas. Puede ser la primera, puede ser la segunda. Pero si cada quien lo hace a su manera, entonces nos vamos a confundir mucho. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo y lo vamos a hacer de la manera en que la mayoría sobre todo en matemáticas, así lo hacen. En programación, unos lenguajes lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo hace Java. En Java y en matemáticas, la primera dimensión son los renglones y la segunda dimensión son las columnas, ¿sí? Entonces, por eso aquí la posición que está marcada es la 2, 1. Si yo lo quisiera hacer al revés,
que la primera dimensión fueran las columnas y la segunda los renglones, aquí debería decir 1, 2. Pero entonces, imagínense las confusiones que tendríamos para manipular información. Entonces, vamos a tomar por norma, vamos a normalizar que la primera dimensión siempre van a ser los renglones y la segunda las columnas. No quiere decir que al revés esté mal, pero genera confusiones si cada quien lo hace a su manera. Bueno, entonces por eso esta calificación, este 70, ¿en qué posición está? Renglón 4, columna 3. Bueno, ya nos dimos cuenta que los renglones empiezan de 0 y las columnas también empiezan de 0. Entonces, ¿qué posición sería este 100? 5, 4. ¿Cuántos renglones tiene la tabla, la matriz? ¿Cuántos renglones tiene? Son 6, ¿va? Nada más que están numerados del 0 al 5. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene 5 columnas, ¿va? Nada más que están numeradas del 0 al 4. Bueno, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Por eso este 85 está en la posición 0, 0. Bueno, entonces esto que estamos viendo es un arreglo bidimensional, es una tabla. Yo generalmente la voy a llamar como una matriz. Una matriz. ¿Cuál aplicación es la que utilizamos así mucho y que maneja una matriz, una tabla? El Excel, ¿verdad? El Excel es una supermatriz, es un super arreglo bidimensional. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas funciones que podemos aplicar sobre las columnas, los renglones, las celdas. Entonces nosotros podemos recordar que una matriz, un arreglo bidimensional es como una tabla de Excel. Nada más que en Excel los renglones y las columnas, los renglones los identifica con número, ¿no? Y las columnas con letra, ¿va? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría pues nuestra matriz? La matriz se llama calificaciones. ¿De qué tamaño es? 6 por 5. Si alguien dice que es de 5 por 6, no es que esté mal, pero no va de acuerdo a lo que vamos cómo lo vamos a manejar todos. Entonces, aunque no esté mal, desde nuestro punto de vista va a estar mal porque va a ir primero renglones y luego columnas. 6 renglones por 5 columnas. Bueno, entonces la primera dimensión que representa los 6 renglones, nosotros la estamos representando con una variable que se llama exámenes, así se llama la variable. Exámenes vale, en este caso, 6. Y las columnas la estamos representando en la segunda dimensión con una variable que se llama alumnos. Ahorita, porque pues vamos a hacer un ejercicio y vamos a utilizar esas variables. Entonces aquí nuestro arreglo se llama calificaciones. Es de 6 por 5. Primera dimensión, 6 renglones. Segunda dimensión, 5 columnas. Entonces, este último elemento, ¿qué lugar ocuparía? Este último elemento. 5, 4. Pero si lo quisiéramos hacer a través de exámenes y alumnos, sería exámenes menos 1, o sea, exámenes vale 6, exámenes menos 1, alumnos menos 1. Esta es la posición de este elemento, ¿sí? Si lo generalizamos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a recorrer una matriz. ¿Recuerdan cómo recorremos un arreglo unidimensional? ¿Cómo lo recorremos? A ver, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo recorrería yo? Lo puedo recorrer por muchas razones, para llenar de datos, para sumarlos, para compararlos, por muchas razones lo voy a recorrer. Y cada recorrido, pues lo hacemos a través de un ciclo. El más práctico es un ciclo for, porque pues eso yo sé, si sé el tamaño del arreglo, pues sé dónde empieza y dónde termina, puedo establecer un valor inicial, un valor final, por eso un for es muy práctico. Y lo hacemos a través de un ciclo cuya variable de control puede ser cualquiera, pero yo uso la i. Y esta i empieza de 0 y ¿dónde termina? En 8, ¿verdad? O en jueces.len menos 1, o en menor que jueces.len. Bueno, ¿por qué es suficiente un ciclo para recorrer un arreglo unidimensional? Precisamente porque tiene una sola dimensión. Bueno, ¿cuántos ciclos necesitamos para recorrer un arreglo bidimensional? Necesitamos 3 ciclos, ¿sí? Por cada dimensión necesitamos un ciclo para recorrer. Y esos ciclos, bueno, aquí más o menos bien explicado.
va a ser un ciclo que va a recorrer los renglones. En lugar de usar la variable i como contador, yo voy a usar la variable r, ¿sí? Voy a usar la variable r. Puede ser cualquier otro nombre, pero si todos usamos la r, pues lo vamos a entender mejor entre nosotros. Y aparte, pues la r, ¿por qué r? Pues porque es la inicial de renglón. Me representa los renglones. Y la c, para recorrer las columnas, vamos a utilizar, o yo voy a utilizar la variable c para el ciclo de las columnas. Ahora, ¿qué valores van a tener R y C? Pues la R va a empezar del 0 y va a terminar en 5 o exámenes menos 1. Y la C va a empezar del 0 y va a terminar en 4 o en alumnos menos 1. Ok, ahora, el recorrido lo podemos hacer por renglón o por columna. Todo depende de qué es lo que necesitemos. Casi siempre lo vamos a hacer por renglón. Solamente cuando sea muy necesario lo vamos a hacer por columna. ¿Por qué? Pues porque por renglón es lo más común, es lo más habitual. Fíjense, vamos a tratar de entender cómo trabajan los ciclos. Yo voy a tener un primer ciclo for con una variable de control R que va a empezar de 0 y va a terminar en 5. Bueno, cuando la R valga 0, necesito un ciclo que recorra las columnas con la variable de control C que empiece de 0 y termine en 4. Y ya terminó, entonces recorrimos el primer renglón. En ese punto, la R cambia a 1, el ciclo de los renglones cambia a 1, pero la C vuelve a empezar de 0 para terminar en 4. Y luego, termina, la R avanza a 2 y la C otra vez empieza de 0 y concluye en 4. Y eso lo estamos recorriendo por renglón. Entonces, el ciclo de las columnas debe ir dentro del ciclo de los renglones, porque por cada renglón necesitamos recorrer todas las columnas. ¿Qué tal si yo quisiera recorrerlo por alguna razón por columna? Si lo hago por renglón, pues son del examen 0 las calificaciones de cada alumno. Pero si lo recorro por columna, ¿cómo sería? Del alumno 0, todas sus calificaciones. Del alumno 1, todas sus calificaciones. Para recorrerlo por columna, tendría que empezar al revés. Primero por las columnas. Primero un ciclo de las columnas y empezaría en 0. Pero para ese 0, la R tiene que empezar de 0 y terminar en 5. Y ya recorrí la primera columna. Cuando avance la C y vale 1, la R otra vez va a empezar de 0 para terminar en 5. Y cuando la C avance al 2, la R otra vez va a empezar del 0 al 5. Entonces, va a ir recorriendo por columna. Si, por ejemplo, yo quisiera sumar los datos, pues da lo mismo recorrerlo por renglón que por columna. Pero tal vez, para pedirle los datos al usuario, el usuario me va a decir, no, yo quiero que pidas del primer examen las calificaciones de todos los alumnos. Entonces recorrido por renglón. O me puede decir, no, yo quiero que el primer alumno me pida todos sus exámenes. Entonces lo tenemos que recorrer por columna. Eso ya depende, ¿verdad? Como les digo, si no hay alguna razón, lo vamos a recorrer por renglón. Bueno, entonces, aquí dice el contador R recorre los renglones, el contador C recorre las columnas de cada renglón. Y bueno, aquí más o menos me he explicado eso. Entonces ahora vamos a desarrollar el ejercicio. Sí, aquí dice un algoritmo, el algoritmo ya les explicaba que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer una aplicación Java en modo consola precisamente para calcular el promedio de un grupo de alumnos que presentan un determinado número de exámenes. Va a ser variable los exámenes y los alumnos. Acá yo puse un ejemplo de 5 por 6, pero en el ejercicio pues puede ser cualquier número de exámenes, cualquier número de alumnos. Por eso los datos de entrada van a ser un entero para el número de exámenes, un entero para el número de alumnos. Y por una tabla de datos que va a estar, ¿cuántos datos van a ser? Pues los exámenes. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos son de la tabla? Sin contarlos, 30. ¿Por qué 30? ¿Cómo lo obtuvimos? Multiplicamos 6 por 5, ¿verdad? Es una tabla, 6 renglones por 5 columnas, son 30 calificaciones. Entonces acá, pues también el número de calificaciones que vamos a pedir depende del número de exámenes y el número de alumnos. Bueno, y lo que nos están pidiendo es el promedio general. Bueno, entonces, vamos pues a desarrollar ese ejercicio. Voy a ponerlo esto por aquí. Y luego vamos a crear un proyecto. Sería
Se va a llamar exámenes alumnos FD 24. Estamos a 22. Exámenes alumnos, ¿sí? Muy bien, entonces, pues voy a requerir el escáner, entonces vamos a declarar nuestro teclado, o esta variable puede ser diferente. Teclado. Bueno, ahí estamos declarando nuestra variable que nos va a permitir los datos de entrada de tipos primitivos. Y vamos a declarar esas variables que dice ahí. De tipo entero va a ser el número de exámenes y el número de alumnos. Ahora, la matriz todavía no la puedo crear hasta que me dé el usuario cuántos exámenes y cuántos alumnos. Bueno, entonces vamos a preguntar primero eso. Diría número de exámenes, así, y entonces exámenes es igual a, es un entero, ¿verdad? Punto next in. Ese es el número de exámenes. Vamos a pedir ahora el número de alumnos. Entonces sería número de alumnos, ¿sí? Bueno, esto lo pedimos en la variable alumnos. Es otro entero. Aquí, obviamente, todavía no estamos creando la matriz. Estamos pidiendo los datos con los cuales vamos a dimensionar la matriz. Bueno, ahora sí. Ya tenemos el número de exámenes y el número de alumnos. Vamos a crear la matriz. Creamos el arreglo bidimensional. Le vamos a llamar matriz o tabla. Yo casi siempre le voy a decir matriz. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que las calificaciones sean de tipo entero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea un arreglo? Se pone el tipo de dato. Enseguida, un juego de corchetes por cada dimensión que vaya a tener el arreglo. ¿Cuántas dimensiones va a tener aquí? ¿Cuántas? ¿Pero cuántas dimensiones? Pregunto el número de dimensiones. ¿No? A ver, ¿por qué se llama bidimensional? Dos, ¿verdad? Dos. Entonces, por cada dimensión ponemos un juego de corchetes. En los ejercicios anteriores poníamos un solo juego porque era unidimensional. Bueno, se va a llamar calificaciones. ¿Sí? Se pone un igual, la palabra new, se repite el tipo de dato y entonces ahora sí, entre corchetes vamos a poner el tamaño que va a quedar la matriz. En este caso, nuestra primera dimensión son los exámenes y la segunda son los alumnos, eso ya lo adivinó ahí. En este momento acabamos de crear, vamos a suponer que tuviéramos esta tabla que viene aquí. Aquí, el número de exámenes, ¿cuánto me daría el usuario en esta tabla? 6, ¿verdad? Me daría 6. 6 exámenes y ¿cuántos alumnos? 5. Entonces, con esto acabamos de crear esta tabla. Hay que imaginar lo que ya lo creamos, pero ¿qué datos tiene esta tabla? ¿Qué valores tiene cada examen? Pero números, ¿qué número tiene? ¿Qué dato? Ya tiene el 85, el 75. Tiene puros ceros. O sea, nada más cuando creamos la matriz, pues sí tiene datos, pero tiene puros ceros. Bueno, porque hemos creado básicamente matrices numéricas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es llenar nuestra matriz. Y para llenarla, vamos a pedir los datos y aquí sí vamos a preguntarle al usuario cómo quiere que pidamos los datos. Las calificaciones por renglón o por columna. Si es por renglón, vamos a pedir de un examen las calificaciones de cada alumno. Y si es por columna, de cada alumno, las calificaciones de cada examen. Bueno, vamos a suponer que lo vamos a hacer por renglón, ¿sí? Bueno, entonces aquí es donde vamos a tener nuestros dos ciclos. Vamos a poner eso ahí. Aquí es donde vamos a tener nuestros dos ciclos. Entonces le pondríamos. Pedimos
los datos por renglón, ¿sí? Entonces quiere decir que, a ver, por renglón sería por cada examen pedimos las calificaciones de cada alumno. O sea, cuando el renglón valga 0, cuando la R valga 0, la C va a empezar del 0 hasta el 4. Y luego cuando la R valga 1, la C otra vez va a empezar del 0 hasta el 4. Bueno, entonces aquí digamos que el que manda es el renglón. El primer ciclo, necesitamos 2 ciclos. El primer ciclo va a recorrer renglones. Entonces sería un for. Ah, por cierto, renglón y columna creo que lo voy a utilizar la R y la C más de una vez. Lo puedo declarar dentro del ciclo como lo hemos hecho, pero también como va a ser más de una vez, lo voy a declarar aquí y aquí, ¿sí? Bueno, entonces aquí le decimos R igual 0. ¿Hasta dónde va a llegar la R? Ahí llega hasta 5, pero porque es un ejemplo. Pero en general, la primera dimensión son los exámenes. Exámenes, ¿verdad? Exámenes, así nada más exámenes. Sí, ahorita tenemos una variable que me dice cuántos renglones hay, son los exámenes, y una variable que me dice cuántas columnas, son los alumnos. Pero ¿qué tal que no tuviera esas variables como nos sucedió en otro ejercicio? Tuvimos que usar el nombre del arreglo .lengua. Bueno, ahorita todavía no lo vamos a usar porque hay que ver una variante. Bueno, ¿por qué no menor o igual? ¿Cuántos exámenes son aquí? 6, pero tenemos que llegar hasta el 5 porque empezamos del 0. Entonces, si le pusiéramos aquí menor o igual, trataría de llegar hasta el 6 y no existe el renglón 6. Por eso es menor que exámenes. Nada más llegue, si exámenes vale 6, nada más que llegue hasta el 5. Entonces aquí R más más. Y aquí es donde el segundo ciclo tiene que estar dentro del primero, porque por cada renglón yo tengo que recorrer las columnas, por cada renglón. Entonces aquí sería for C igual 0. ¿Hasta dónde va a llegar la C? Hasta los alumnos, pero no va a llegar hasta alumnos, sino uno antes. Entonces aquí C más más. Y vamos a poner 2 instrucciones. Una que es mostrar un letrero y la otra pedir el dato. Entonces, por eso requiero llaves aquí. Este juego de ciclos, como están anidados uno dentro de otro, quiere decir que este ciclo se va a repetir este número de veces. El recorrido de las columnas se va a repetir el número de los renglones. Por eso, cada vuelta del renglón es un renglón, recorre un renglón de la tabla. ¿Sí? Pero cada renglón tiene que ser recorrido por un ciclo, que es el de las columnas. Bueno, entonces aquí pondríamos system. Vamos a decirle aquí examen R más y luego del alumno C. Ahorita, sí, ahorita creo más importante que se entienda el recorrido, porque tienes razón, en el otro lo hicimos más 1, ¿verdad? Para que el usuario no viera examen 0 ni alumno 0. Pero ahorita quiero que se entienda claramente cómo recorre la R y la C del ciclo. Por eso le puso así directo. Bueno, entonces aquí, pero yo le pongo siempre 2 puntos y una. Bueno, entonces ahí esa es la pura salida. Ahora sí vamos a pedir el dato. El dato lo vamos a guardar en la matriz. Entonces sería calificaciones, renglón R, columna C, es igual a teclado. ¿Qué tipo de dato es nuestra matriz? Es un entero, ¿verdad? Entonces lo ponemos ahí en Excel. Bueno, y entonces aquí lo que vamos a lograr con esto es que el usuario me dé todas las calificaciones y ya las estamos poniendo en cada celda de la matriz. Porque con los 2 ciclos combinados estamos recorriendo todos los elementos, ¿verdad? La R y la C van a ir avanzando. Conforme vayan avanzando, se va haciendo el recorrido. Bueno, aquí mismo podemos hacer la suma de las calificaciones, porque nos piden el promedio general. Pero como estamos aprendiendo,
estamos practicando, entonces lo vamos a hacer en otros 2 juegos de ciclos, pero ahora lo vamos a recorrer por columna, no porque sea necesario, sino por ver cómo se recorrería por columna. Entonces, vamos a agregar por aquí un comentario. Sumamos todas las calificaciones, ¿sí? Aquí me están pidiendo el promedio general. Sería un poquito más complicado si me pidieran el promedio por alumno o el promedio por examen. Ahorita es el promedio general. Hay que sumar todas las calificaciones. Por eso daría lo mismo ir sumando así por renglón que ir sumando por columna. El resultado al final va a ser el mismo. Aquí no tiene, como que no tiene sentido, bueno, hacerlo de una forma o de otra. Es igual. Pero ¿por qué lo vamos a hacer por columna? Para ver cómo sería el recorrido por columna. Bueno, entonces sumamos todas las calificaciones. Recorrido por columna, ¿sí? Insisto, no es porque sea necesario hacerlo por columna, es para ver cómo se haría. Entonces, ahora vamos a declarar una variable de tipo entero para sumar, porque vamos a acumular, es un acumulador, su valor inicial, y entonces vamos a recorrer otra vez la matriz, pero por columna. Entonces sería for, ahora, y para mantener ahí uniforme, siempre la R va a representar el renglón y la C va a representar columna, no importa en cómo lo recorra, ¿sí? Entonces, como voy a recorrer por columna, voy a empezar por el ciclo de la C. ¿Hasta dónde va a llegar las columnas? Son las columnas. Hasta los alumnos, ¿va? Alumnos. Y luego aquí C++. Y luego aquí pondríamos dentro del ciclo de las columnas ahora un ciclo de los renglones. For R igual 0, los renglones avanzarían según los exámenes y va así. Y entonces aquí este ciclo ahora no lo va a recorrer por renglón, sino por columna, porque dice, primeramente el que manda, digamos, por decirlo de alguna manera, el que manda es el primer ciclo, la C. Entonces, cuando la C valga 0, los renglones va a empezar del 0 al 5. Va a recorrer. Cuando la C valga 0, la R va a ser del 0 al 5. Luego termina, se regresa al ciclo de las columnas y ahora la C vale 1. Y otra vez la R va a valer del 0 al 5. Termina y la C avanza al 2 y ahora va a ser del 0 al 5. Entonces va recorriendo por columna. Al final de cuentas la suma es lo mismo que si lo recorriéramos por renglón. Bueno, entonces aquí sería suma más igual. Vamos a sumar el elemento que está en la posición R, C, y como la R y la C van a ir cambiando, pues me va a ir dando los diferentes elementos de la matriz. Entonces aquí sería calificaciones, renglón R, columna C. Y entonces vamos a calcular el promedio. Este sería un valor de tipo doble, porque puede tener decimales. Estoy declarando la variable y la estoy calculando de una vez. ¿Cómo se calcularía el promedio? Es promedio general, ¿eh? ¿Y cuántos elementos tiene? Alumnos por exámenes o exámenes. Bueno, para irnos en orden, renglón, columna, exámenes por alumnos, ¿va? Aquí le pondríamos exámenes. Tengo que ponerlo entre paréntesis para que primero haga esa multiplicación antes de la división. Exámenes por alumnos. Así quedaría, ¿eh? Y bueno, entonces ahora vamos a mostrar ese resultado. Promedio general. Y aquí le ponemos promedio. Ok, bueno. En este punto ya podemos hacer una prueba, pero pues no me voy a poner a capturar todo esto. Vamos a hacerlo con menos renglones y menos columnas. Aquí este es un ejemplo, nada más, cuando exámenes vale 6 y columnas y alumnos vale 5. Yo voy a hacer uno más pequeñito.
Entonces, lo voy a ejecutar. Voy a decir que son 4 exámenes y 3 alumnos. Bueno, aquí voy a hacer un comentario. Cuando probemos operaciones con matrices, las últimas pruebas que hagan, por favor, sean con matrices cuadradas. ¿Sí? Porque uno de los principales problemas de para manejar matrices es el recorrido que hacemos de los elementos por renglones y columnas. Y a veces lo hacemos al revés sin darnos cuenta. Y si probamos con matrices cuadradas, ahí no nos vamos a dar cuenta. Si yo el recorrido lo tuve que hacer por renglón y columna y lo hice por columna y renglón y lo pruebo con una matriz cuadrada, no me voy a dar cuenta del error. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, en mis pruebas generalmente las hago con matrices que no son cuadradas. ¿Cuáles son las matrices cuadradas? Pues las que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Por eso aquí, acá le pongo 5 y 6, acá 3 y 4. Si lo hago 4 por 4 y tengo un error de recorrido, no me voy a dar cuenta. Bueno, entonces, se los digo porque luego de repente a veces el proyecto me pone un comentario. Profe, nada más funciona con matrices cuadradas. Bueno, ahí es porque hay un error que no han detectado, ¿verdad? Bueno, aquí me está diciendo 0, 0. El examen 0. ¿Cómo estamos recorriendo para la entrada de datos? Lo pusimos por aquí, por renglón. Entonces, si es por renglón, me va a pedir del examen 0 los 3 alumnos. Y luego, del examen 1, los 3 alumnos, porque va por renglón, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí calificaciones como se me ocurra. Ahora, del mismo examen 0, la calificación del segundo alumno, ¿no? Y luego del tercer alumno, y ya terminamos con el primer examen. Y vean, este 0 y bueno, estos valores son los de R, estos valores son los de C. ¿Y qué pasa cuando termino con el tercer alumno, que está en la posición 2? Pues la R va a avanzar al 1. Ya terminó con el renglón 0, ahora se va con el renglón 1. Pero la C empieza otra vez de 0. Porque ahora del renglón 1, ahora quiero estos de aquí, ¿va? Entonces, del examen 1, otra vez examen alumno 0, voy a poner aquí un 67, y luego aquí el alumno 1 pues le fue bien, y el alumno 2 sacó un 54. Y ya terminamos con el segundo renglón, el examen 1, con sus 3 alumnos, sus 3 columnas. Ahora vamos a ir sobre el siguiente examen, que es el renglón 3, que ya sabemos que es la posición 2. Entonces aquí, voy a poner estos. Y ya terminamos con el segundo examen. Perdón, es el tercero realmente. Este examen 3 viene siendo pues el cuarto, ¿verdad? Y otra vez la C, ven como la R vale 0 y la C vale del 0 al 2. Luego avanza la R a 1 y ahora la C del 0 al 2. Avanza la R al 2 y otra vez la C del 0 al 2. Avanza la R al 3 y otra vez me va a pedir, porque está haciendo un recorrido por renglón. Bueno, entonces aquí sería a ver, antes de que llegue ahí, yo sé que es mucho pedir, pero sí, sumen por favor las calificaciones. Si se fijan, lo están pidiendo como parece una lista, ¿verdad? ¿Y entre cuánto tendremos que dividir esa suma? Entre 12, ¿verdad? 68 puntos, vamos a ver. 78. Está 78. ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿por qué me salió punto cero? A ti no te salió punto cero, ¿verdad? No, no creo. ¿Por qué? Porque la división la estamos haciendo, bueno, lo voy a poner por aquí. La división la estamos haciendo entre 2 enteros. Suma es entero y exámenes por alumnos me da un entero. Entero entre entero no me da decimales. Hay que convertir a doble. ¿Cuál? Cuando es una constante es bien fácil, ¿verdad? Le ponemos punto cero. Pero si no, aquí ninguna es constante. ¿Cómo le ponemos? Pues,
Una forma así medio artificiosa es que la variable suma la declaremos como doble, aunque sume puros enteros. La declaramos como doble y hace la división ya. Y la otra, bueno, es si nosotros aquí le hacemos un cast de esta manera. Entonces, lo hice sobre suma, pudo haber sido sobre este. Entonces, aquí suma, aunque me dé un entero, lo va a considerar como un doble cuando le ponga el cast. ¿A qué parte? A ver, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, bueno, ahorita los datos sí nos dimos cuenta que los pidió por renglón, pero pues los vimos como una lista, ¿verdad? Ahora, una manera de entender la matriz es visualizándola pues como una tabla, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces, para mostrar los elementos de la matriz, otra vez tenemos que hacer el recorrido. Bueno, aquí lo tenemos ya más general. Hicimos un recorrido para preguntar los datos, fue por renglón. Y hicimos otro recorrido, más que ahora lo hicimos por columna, para hacer la suma. Podríamos haberlo hecho en el mismo primer recorrido. Ahora vamos a hacer un recorrido para mostrar los elementos de la matriz. Entonces, otra vez necesitamos visitar cada celda de la matriz e irla mostrando, dándole salida. Por lo tanto, otra vez requerimos dos ciclos. Ahora, en el caso de la entrada, pues yo le pregunté al usuario y me dijo, no, sí quiero así, por cada examen, todos sus alumnos. Entonces fue un recorrido por renglón. Si el usuario me hubiera dicho, no, yo lo quiero por cada alumno, todos sus exámenes, entonces hubiera tenido que ser por columna. Ahí depende de lo que quiere el usuario. En el caso de la suma de las calificaciones, pues ahí era indistinto hacerlo por renglón y por columna. Lo hicimos por columna, pues para hacerlo diferente. Pero, y en el caso de la salida, ¿cómo será? ¿Como quiera yo? ¿Como quiere el usuario? ¿O cómo? La salida hay que pensarla que lo vamos a mostrar en la consola. La consola, ¿cómo tiene el avance? ¿Por renglón o por columna? Por renglón. Si yo escribo una nueva línea, pues es un nuevo renglón. Va avanzando por renglón. Y la columna, pues depende de los caracteres que yo le ponga a ese renglón. Entonces, aquí no hay opción, tengo que recorrerlo por renglón. Para mostrar, tengo que recorrerlo por renglón. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a decirle aquí, mostramos los elementos de la matriz. Tenemos que hacer un recorrido por renglón. Generalmente para cálculos no importa cómo lo hagamos, salvo si por ejemplo me dijeran, no, quiero un promedio por alumno, pues entonces sí lo tengo que recorrer por columna. Quiero un promedio por examen, lo tengo que recorrer por renglón. Pero donde normalmente tenemos que decidir es en la entrada y la salida, ¿no? Como aquí. Bueno, entonces hacemos un for. La R pues ya está declarada, empieza de 0. ¿Hasta dónde va a llegar la R? Los renglones. Hasta exámenes. Pero menor que, ¿va? Y luego los renglones. Y luego for la columna C menor que... ¿Qué? ¿Ahí qué sería? ¿Menor que qué? ¿Sería menor que qué? Alumnos, ¿va? Alumnos y luego así. Y entonces lo que vamos a hacer es mostrarlo nada más. Le diríamos system y le diríamos calificaciones, lo que tengas en el renglón R, columna C. ¿Así? Vamos a probar. Esto que puse aquí es exactamente lo mismo que acá, ¿verdad? Ahorita no hay... ¿Cómo? ¿Sí qué?
A ver, pero quiero mostrar, o sea, cuando la R valga 0 y la C valga 0, quiero mostrar el 85, si fueran estos datos. Y luego, la R va a seguir valiendo 0, pero la C va a avanzar a 1, voy a mostrar el 75, y luego el 70, y luego, así es lo que está haciendo esto. Bueno, vamos a probar, pero con poquitos datos, ¿no? A ver, número de exámenes, voy a poner 2 exámenes y 3 alumnos. ¿Cuántos datos van a ser? Pues 6, ¿verdad? Y voy a poner aquí estas calificaciones. Ahí están, son las 6 calificaciones. Y aquí me los está poniendo, miren. Aquí está el promedio y aquí me lo está poniendo. ¿Esto se parece a una matriz? No, ¿verdad? Es lo mismo que está arriba. No es una, ¿qué le hace falta para que se vea como una matriz? Bueno, que estén por, sí, ¿verdad? O sea que estos dos primeros, no, estos son 3 renglones. ¿Son cuántos renglones? 2, ¿verdad? Estos 3 primeros deberían aparecer en un renglón y estos 3 en otro renglón, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ajustes. Miren, primero, como no quiero estar capturando, entonces voy a generar los datos aleatoriamente. En lugar de pedírselos al usuario, nada más le voy a pedir exámenes y alumnos, que son renglones y columnas. Pero los datos de las calificaciones los vamos a generar aleatoriamente. Entonces aquí le vamos a decir random azar es igual a new random. Bueno, agregamos la librería. Y entonces acá en lugar de pedir los datos, vamos a generarlos aleatoriamente. Entonces le diríamos, bueno, voy a copiar y le voy a decir aquí que en lugar de pedírselo por teclado, se lo pedimos a quién, al azar. Que también la función se llama nextInt, nada más que aquí voy a poner la tercera opción del nextInt. Sería, vamos a poner calificaciones entre 40 y 99. Nadie sacó 100. Y obviamente, pues esta primera entrada la voy a quitar porque si no me lo va a seguir pidiendo. Bueno, y como ya no se va a detener y el usuario no le va a dar enter para la entrada del dato, entonces este print, si lo dejo así, me va a poner todas las... Bueno, vamos a ver ahorita cómo nos los pone. Bien, y luego acá en el caso de la matriz, en primer lugar voy a poner aquí un brinco de línea. Antes de que empiece vamos a poner un brinco de línea. Así, ¿verdad? Sí, para que no quede pegado con el promedio general. Bueno, y aquí en lugar de print ln le voy a poner print. ¿Sí? Ok, entonces vamos a probar. Vamos a decir que son 4 exámenes y 6 columnas, 6 alumnos. Entonces, acá sale el examen 0 del examen del alumno 0. Aquí sale todo pegado porque acá dice print, acá la entrada. Antes estaba bien porque el usuario me daba el dato y le daba enter, y es cuando brincaba de renglón. Acá no, el usuario ya no está interactuando. Entonces, bueno, aquí lo primero que voy a hacer es ponerle print ln, ¿sí? Para que se vean hacia abajo. Luego, ¿qué otra cosa? Pues aquí se ve todo pegado, ¿no? ¿Por qué se ve todo pegado? ¿Qué número es este? Es un número no. Porque estamos poniendo un print y el print se queda, lo muestra y ahí se queda el cursor. Ahí se pega el que llega, se pega el que llega. Bueno, vamos a ponerle aquí primero un espacio, ¿no? O unos 2 espacios. Así. A ver, vamos a probar así. Número de exámenes, otra vez, 4 por 7. Entonces, bueno, aquí sí ya la generación de los datos sí se ve que, bueno, cómo se va. Estos numeritos me van diciendo cómo se van
comportando las variables R y C. Lo que está del lado izquierdo es la variable R, lo que está del lado derecho es la variable C. Y bueno, es el promedio, ahora sí me dio muchos decimales. Pero ¿qué me hace falta aquí para dar un salto de línea? ¿Dónde lo vamos a dar el salto de línea? ¿Cada cuánto? Pero, ¿por qué cada dos? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ya lo vimos puesto, pero vamos a ver qué pasa. De 5 por 3. Me lo pone así. ¿No? ¿Cómo está mejor? ¿Prin o prin LN? ¿Cómo nos acercamos más? ¿Con el prin o con el prin, verdad? Con el prin nos acercamos más. Sí, pero cada cuándo lo tenemos que poner. Si le ponemos un brinco de línea cada vez, pues me va a salir como prin LN. ¿Cada cuándo tenemos que hacer el brinco de línea? Cuando se acabe. A ver, imagínense que tuviéramos esta información toda hacia abajo. Bueno, o más bien, toda así junta, toda. ¿Cada cuándo tengo que hacer brinco de línea? Cuando R aumenta. Cada vez que cambie R, tiene que haber un brinco de línea. Entonces, eso depende del primer ciclo. ¿Sí? Depende del primer ciclo. Cada vez que termine de escribir las columnas, tiene que brincar de línea. Entonces, ahora, el primer ciclo va a hacer dos cosas. Ahorita, el primer ciclo solo hace una cosa, otro ciclo. Pero ahora va a tener que hacer dos. El segundo ciclo, para que ponga todas las calificaciones, las columnas de ese renglón, pero cuando termine tiene que brincar de línea. Eso es cuando salga de este ciclo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Sería así cuando salga del ciclo. Tiene que hacer un brinco de línea. ¿Sí? ¿Funcionará? Yo digo que no. ¿Qué confianza me tengo? ¿Eh? ¿Por qué no lo...? A ver, ¿cuántas instrucciones ve el primer for? Pero yo le estoy diciendo que aquí hay otra, ¿no? Faltan las llaves. O sea, la sangría no es para el compilador, la sangría es para nosotros. Nosotros aquí tal vez estemos estemos considerando que este system está junto adentro de este for, pero realmente no está porque no tiene llave. Este for, como no tiene llave, solo ve el segundo for. Este ya está fuera del ciclo. Entonces tenemos que poner aquí una llave y cerrarla aquí. Ahora sí, bueno, ahora sí, el primer for tiene dos instrucciones, un ciclo y un brinco de línea. ¿Sí? Vamos a checar. 4 exámenes por 5 alumnos. ¿Sí? 4 exámenes por 5 alumnos. ¿Sí? Ya aquí, pues le podríamos decir, no sé, 10 exámenes, pobres chavos, y 45 alumnos. No, de promoción nada más van a ser 4. Ahí está, ¿sí? Aquí están, si los contamos son 10 renglones y son 45 columnas. ¿Sí? Bueno, por ahí le vamos a dejar. ¿Dudas, preguntas? Acuérdense que mañana es el examen.